Gracias por continuar con nosotros. Vamos a saludar de inmediato, José, a la presencia de don Joaquín Ricardo en escena. Claro. Bienvenido, don Joaco. Muchas gracias, distinguidos correligionarios. 3 de noviembre. Hoy es día, entre otras cosas, de San Martín de Porres. ¿Quién es ese, don Joaco? Pero es un santo milagroso de la pobreza, de la pobreza más extrema, como fue levantándose y fue llegando, y es santo canonizado con rapidez y que de una vida más o menos intermedia para la época, y que ratificó la enseñanza de la iglesia, un hombre importante. Pero bueno, además hay una persona muy vinculada a mí que hoy cumple años y que sé que está viendo el programa. Cumple más, que yo espero también alcanzarte. Cumple más. Un abrazo. Mire, don Joaco, hoy hay una noticia que sobresale en el escenario internacional. Primero, en la primera parte del programa nosotros referimos muy tangencialmente el tema de las negociaciones de Donald Trump. Está en la portada del periódico La Información del día de hoy. Un periódico que usted debe tenerle cariño, ¿verdad que sí? Claro que sí. Ok. De mi pueblo natal, y además sirvió para... ¿Usted nació en Santiago? Claro. En el municipio. Yo juraba que era Puerto Plata. No. Mis padres nacieron en Puerto Plata. Mi generación nació en Santiago. Ok. ¿Pero en Santiago o en Navarrete? No, Santiago. Santiago. Esos García suyos tienen que ver con los García de Víctor García Suez. Claro. Primo segundo. Yo tengo admiración por Víctor. Primo segundo, primo Que a tercero. propósito del periódico circula desde el 1916. Sí. Y mi abuelo era... Y Balaguer fue director de ese periódico. Claro. Mi abuelo era Enrique García Valverde y mi abuela era Moraima Hernández Bonilla, de Sabana Iglesia. Oriunda de Sabana pues Iglesia. debe ser familia de los Corona de Sabana Iglesia. Mire. Parientes. Yo sé, pues son pocas familias ahí. Pero parientes. Pero son pocas familias ahí en familias. Sabana Iglesia, las originarias. Mire, una cosa, españoles, puros españoles. Esa población originaria de Sabana Iglesia, de Jánico, y de una parte de San José de las Matas, los Montones y esa zona español. Claro. Hoy está haitianizado. Haitianizado totalmente. De veras. Yo fui a los Montones y lo que vi me espantó. Las fotografías que utilizó el doctor Balaguer en la Isla al Revés para hablar precisamente de cómo se había conservado, en cierto modo, habíamos logrado conservar un poco la pureza de nuestra raza, eran con fotografías de familias que vivían en los Montones y en San José de las Matas, en esa área por San ahí. José de las Matas, Jánico. Claro, fue en el 84. Hay que ir a esa iglesia de Juncalito. Eso es precioso. Impresionante, allá en la cima en de la la montaña. cima de la montaña. Claro. Y usted ve todo. Usted ve San Juan, ve todo desde esa montaña. Una cosa impresionante. Miren, señores, y entonces en esa parte referíamos el tema, que lo vamos a ver más tarde, de el acuerdo, o supuesto acuerdo, o potencial acuerdo entre China y Estados Unidos, a ver si hacemos una tregua en la gran guerra mundial que ha estado protagonizando el señor Donald Trump. En la guerra arancelaria. Guerra comercial. O comercial, es más que mundial, pero sí. más. Y el segundo tema, don Joaco, que vimos hace un momentico, es el tema de las elecciones en Nueva York, donde gana indiscutiblemente el musulmán Mamdani. Pero nos quedó pendiente ver el caso de la persecución, muerte, asesinato de cristianos en Nigeria, por lo cual el señor Donald Trump, y en esto yo estoy de acuerdo con él, pero estamos durando mucho, esto no es cuestión de anuncio, amenazó con una acción militar contra quienes están masacrando, asesinando a los cristianos en Nigeria. Usted sabe que la gente no sabe dimensionar, no justiaprecia el tema de la muerte de los cristianos por ser cristianos, pero eso no se ha detenido.
hoy más que nunca mueren personas en el mundo solo por ser cristianos. No, pero luego- Si no, vayan a Turquía, vayan a donde los kurdos, vayan a Siria, vayan a China, vayan a Nigeria y otros. No, el tema religioso sigue siendo hoy en día una situación bien delicada. No solamente los cristianos, pero en este caso que usted quiere referir, yo quiero hacer 3 salvedades muy rapiditas para no tomar tiempo. Pero lo primero es decir que, de cierto modo, hay un acuerdo marco entre China y los Estados Unidos. Ese acuerdo marco implicó una baja de aranceles de un 20 a un 10% y una tregua de un año. Ahora bien, los detalles acerca de cada uno de los renglones, eso es objeto de negociación todavía por las partes, porque eso no se puede hacer tampoco de un día para otro. Entonces, sí, ciertamente hay un acuerdo que ya inclusive en los Estados Unidos están calculando cómo eso se va a reflejar en los regalos de Navidad que va a comprar la gente, porque al parecer, al haber un acuerdo, bajar los aranceles, eso va a traer también una baja en los precios de muchas de las cosas que se importan de China. En el tema de las elecciones de Nueva York... Que la inflación se está comiendo a Estados Unidos, señor. La por- inflación y la falta de comida se está comiendo a Estados Unidos. Pero a propósito, Yo difiero, brevemente, pero lo dejo ahí. pero a propósito del tema de la Navidad, ya, don Guaco, ya ese inventario, ya eso se compró hace tiempo. Sí, sí, pero de todas maneras, eso siempre se dice, pero de todas maneras ellos pueden hacer bajas. En mercados tan grandes pueden Sí, claro. llegar a hacer bajas. Tal vez aquí no se puede hacer porque aquí quieren ganárselo todo, los empresarios. No es porque se compró, Pero ya, mire, don Juaco, yo que tengo contacto, porque parte de mi familia, casi toda mi familia está en Estados Unidos, y los que quedan se quieren ir. Esto no tiene madre. El tema de Halloween impactó económicamente. Hubo una reducción de la actividad de Halloween, fruto del alto costo de los insumos que tradicionalmente utilizan las familias. Yo no estoy en la muy seguro actividad. que sea por eso, sino también por la ola de violencia que se ha desatado en el mundo. Y la gente que de nada agarra y nadie quiere ya enviar sus hijos. Yo que viví esa etapa siendo bastante joven, Usted fue a buscar dulce también desde a la casa luego, ajena. desde luego. Digo, a la casa de los vecinos. Pero eso era lo más normal del mundo, o sea, y los vecinos abrían. Pero hoy en día hay tradición. temor. No, compraban, los vecinos se Sí, sí, preparaban para recibir eso. los niños. Claro, Sí, así claro, es. para eso. Es una cosa... Impresionante. Para eso. extraordinario. Pero usted no tiene el temor que hay hoy en día. Entonces ya se redujo notablemente la actividad de padres que están dispuestos a estar tocando puertas, tú no sabes lo que te pueda salir. Eso también hay que tomarlo en Eso sí, consideración, sí. que es algo que es penoso, pero es así. Con Mandani, bueno, mira... No, y tenemos pendiente todavía, don Joaco, para este mes de noviembre. No, ahora viene el Black Friday, pero eso es compras y eso ahí se van a Y después reflejar. la Navidad. Ahí se van a reflejar probablemente si hay algún Que tipo Dios de lo acuerdo oiga. con algunas cosas, ahí se refleja. Mandani es El alcalde de Nueva York. alcalde de Nueva York, Mañana. probablemente mañana. Atención, dominicanos, a votar masivamente por Mandani. Sí, usted está de acuerdo. Piensen bien porque es interesante. No piensen, no, Juaco, que vayan a votar. Bueno, que voten, que Por ejerzan el Mandani. voto, porque yo de eso voy a hablar inclusive en mi comentario, que ejerzan el voto, eso es importante. Mandani, usted lo compara, por ejemplo, con el alcalde de Londres, que también es musulmán, pero el de Londres es un musulmán conservador. Mandani es un musulmán de extrema izquierda o de izquierda, mucho más a la izquierda. Quítele lo de extrema, es de izquierda. Mucho más a la izquierda. Bueno, vamos a ver. Un musulmán progresista, don Vamos, Juaco. Un poco de revolución. yo no sé lo que es progresismo Progresista. todavía. No quiero que me definan esa palabra exactamente en el día de hoy, donde no hay ideologías, qué es lo que es progresista. O sea, contrario a la gente del republicano es progresista. El que es contrario a la gente del demócrata es un extrema derecha. No es así. Pero es interesante ver, porque ellos dos se juntaron recientemente y son dos estilos diferentes que le han dado buen resultado. Vamos a ver cómo le va a Mandani, que es de origen africano, por cierto.
no recuerdo no sé si es No, sudafricano. No, él no es de Sudáfrica, no es de Sudáfrica, no. Es de otro país de África que habría que averiguar dónde es, pero no es África, no es sudafricano. Vamos a ver cómo le va. Y creo que eso es importante. Con el tema de la persecución de los cristianos, eso no es desde ahora, viene desde cuando Saddam Hussein, desde cuando el que estaba en Libia, de Gaddafi, viene desde la familia Hussein, que no solamente perseguía a los cristianos maronitas, sino también a otras sectas. Y era de los alawitas, que era mucho menor, la secta alawita, o el grupo alawita, que era mucho menor que los demás. Pero tal vez precisamente por eso obtuvo el apoyo de Irán, que lo mantuvo durante tanto tiempo a toda la familia al frente de eso. Y Donald Trump lo que dijo fue con mucha propiedad: si no paran la persecución y las muertes, que dicho sea de paso, no la pararon de inmediato, ya parece que hay una operación montada y hubo muertos después de eso, pero parece que porque de inmediato el gobierno reaccionó diciendo que no, que allá la libertad de cultos, eso se respeta, pero no es así, no es así. A los cristianos se persiguen en todas partes en estos momentos, más ahora cuando hay una guerra, evidentemente, entre los valores de Occidente y los valores de Oriente. Entonces, los orientales y los occidentales, en Oriente el cristianismo no ha hecho grandes, con excepción de Filipinas y otros países, no ha hecho grandes, porque ahí tienen otra visión, o son budistas, o en el caso de China ahora, quieren ellos rehabilitar al Confucio que Mao enterró y execró por completo. Ahora lo quieren rehabilitar de todas maneras, pero el hecho de la persecución de los cristianos, eso es innegable. Bueno, pues vamos a participar al público de todo el comentario y la opinión de don Joaquín Ricardo después de este introito. Gracias, amigos, por estos minutos que me dedican. Yo quiero hacer una brevísima historia porque ya tenemos a nuestro invitado, pero trataré de ver cómo lo resumo, de lo que es nuestra evolución político-electoral. Porque es importante que el ciudadano ejerza el voto, pero que ejerza un voto consciente, un voto que no sea inducido por el populismo, un voto que no sea inducido por los recursos que hoy en día se emplean como una forma de distorsionar la votación popular, de distorsionar la voluntad popular. En 1900, después que, como muy bien dijo con propiedad en aquel discurso memorable de Naciones Unidas en octubre de 1961, el doctor Balaguer, después que se rompió la barrera de hierro que circuía la isla con la muerte de Rafael Leónidas Trujillo, el 30 de mayo de 1961, comenzaron los dominicanos a ver atisbos de libertad. Las primeras elecciones estaban todavía señaladas un poco por el tema de la ideología. Las segundas del 66, del 70 y 74 y la del 78, todavía las ideologías jugaban un papel preponderante. Hay que recordar a Mario Suárez montado en el bumper de un carro haciendo campaña en 1978 a solicitud del doctor José Francisco Peña Gómez a favor del presidente, del posteriormente electo presidente Antonio Guzmán Fernández. La democracia cristiana seguía siendo también importante. El Partido Reformista decidió adoptar como fundamento ideológico a la democracia cristiana, los valores de la democracia cristiana. Todavía el voto seguía siendo consciente detrás de un hombre, de un proyecto de nación, pero también con tintes, en cierto modo, ideológicos. Pero en 1996, con el cambio de gobierno total,
también se implementó ya lo que venía caminando desde el consenso de Washington. Y entonces desde el poder se comenzó a ver cómo se entregaban a los empresarios en concesión, nunca mejor utilizada esa palabra, en concesión, por no decir regalo, en concesión, las empresas del Estado a los empresarios. Comenzaron a hacer fuerte a los empresarios que en cierto modo descubrieron una beta que no tenían en el gobierno, y eso comenzó a dar como consecuencia que en la medida que iba pasando el tiempo, los empresarios comenzaron a tener una mayor participación en el área electoral. Posteriormente, la bienvenida a nuestro invitado que ya está en el set. Posteriormente, los empresarios comenzaron a descubrir, producto de las fuerzas que había también en los gobiernos, que era rentable para ellos ya no solo recibir en concesión las empresas del Estado, sino que era rentable para ellos hacerse socios de grupos de poder en los gobiernos. Y eso comenzó también a variar un poco el tema del uso de los recursos y de cómo esos recursos comenzaron a variar también la conciencia del voto. Al hacerse socio de grupos del gobierno, esos sectores empresariales comenzaron a ejercer una competencia desleal con los demás empresarios, que entonces decidieron incursionar en la política y comenzaron entonces a entender el valor de financiar las campañas y de financiar no solamente las campañas, sino de financiar candidatos. Eso trajo como consecuencia que el dinero comenzara a influir todavía con mayor fuerza en el voto de las personas. ¿Qué pasa? La clase política no podía quedarse atrás y comenzó a hacer lo que aquí hacemos. Aquí llegan las reformas 20 años después y comenzamos a, no solamente adoptamos las reformas, adoptamos pero no las adaptamos las reformas. Y comenzaron, por ejemplo, a impulsar un voto preferencial, diciendo que eso era la panacea, la seguridad. No, el voto preferencial lo que hizo fue afianzar el dinero, el valor del dinero, y comenzó a mermar la calidad de nuestra representación en el Congreso Nacional y en el Senado de la República, porque lo que se imponía era los recursos. El que tenía más recursos permitió entonces obtener más dinero. Y hoy en día el voto ya no es un voto de conciencia. No se vota por un programa, no se vota por un hombre que tiene un plan de acción. Se vota sencillamente porque usted recibió favores a cambio, porque va a recibir favores a cambio, porque le promete favores a cambio, le prometen favores a cambio, y entonces en ese sentido, al prometerle favores a cambio, también influyen en el voto del dominicano. Ojalá que nosotros comprendamos la importancia del voto cada vez que vamos a depositarlo en cada una de las elecciones y no continuemos votando por el dinero que recibimos. Y ojalá que los empresarios vuelvan de nuevo a ser un socio del Estado en el desarrollo del Estado, pero no que incursionen de la manera que lo están haciendo en política, auspiciando candidatos, auspiciando no solamente candidatos, sino financiando por completo las campañas, en todos los niveles, porque eso preocupa y es importante que el país entienda que el voto debe ser un ejercicio de conciencia. Cada día más hay que votar por lo que su conciencia le diga que debe hacer, pero cada día más es mayor la capacidad de influencia del dinero. Yo recuerdo cuando se implementó el hecho de darle a los partidos políticos dinero para de esa manera evitar la incursión del dinero en el narcotráfico. Sin embargo, hoy en día,
con los recursos del Estado que reciben, es cuando más influencia hay del narcotráfico. Lo vemos sencillamente en la gente que han sido detenidas en el gobierno y posteriormente a los gobiernos. Entonces, nos estamos dando cuenta que aquí estamos implementando un sistema en donde lo que predomina es sencillamente el dinero. El dinero que lo ha permeado todo y ha llegado a un punto en que ha disminuido notablemente la calidad de los congresistas y no ha permitido que los partidos retornen a las listas cerradas, que en cierto modo sigue siendo todavía una forma de usted poder asegurar personas de calidad en el Congreso, con capacidad en el Congreso Nacional, que no es que no existan, existen al día de hoy, pero una mayor dosis y una mayor cuota de personas con esa razón y de esa manera concientizar aún más. Se han cerrado, por ejemplo, las escuelas de formación política de los partidos. Ya no interesa formar el voto, ya no interesa formar al militante. Ojalá que hagamos eso. Con el invitado ya aquí debidamente listo para entrar en acción, nosotros no tenemos más que pedirle al ciudadano que medite bien su voto y que vea bien todo lo que yo he descrito, que eso le permite comprender cómo ha sido nuestra evolución y nuestro progreso en el área político-electoral, que ha sido una involución en vez de una evolución hacia lo mejor. En las imágenes. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, para nosotros un gran placer, un gran placer que nuestro buen amigo Rafael Salazar haya aceptado venir con nosotros, casi forzado, tempranito hoy por la mañana, patrón. Bienvenido a este escenario de nuevo. Buenos días, Ángel, don Joaquín y José. Muchas bendiciones y como siempre, o sea, seguir informando al país y orientando al país. Patrón, para EGI, para la empresa que usted dirige, que usted administra y sobre la cual Joaquín tiene una preocupación, manifiesta reiteradamente que usted tendrá que aclarar hoy, hay una bendición con estos aguaceros, ¿verdad? Porque tengo entendido que usted tiene ya como 3 semanas generando full, 600 megas aportándole al país. Fiado, sí, yo no sé si el gobierno le va a pagar, que es la preocupación de Joaquín. Sí, están pagando, gracias a Dios. Ya hay una deuda acumulada, pero están pagando y abonando la deuda. Okay. Eso es después que entró don Celso Barracini, así ha mejorado mucho el tema del pago a la... Yo sí me alegro. A EGI. Nada más le debían ustedes, pero no a los generadores privados. Y se necesita porque lo que estaba pasando era que nosotros nada más ustedes, dice Joaco, nada más ustedes le deben. A usted y a ETED, pero no a los generadores privados. Sí, también a los empresarios privados. Catalina. A Catalina. No, a los privados no. A los privados no. Cambiar el nombre a Catalina. Nosotros estábamos subvencionando claro. la energía, pero gracias a Dios eso ha mejorado. Qué Oye, bueno. señor Salazar, le cambiaron el nombre a Catalina, ahora le llaman la reina. Sí, mire, entonces, que tiene el sistema estable. ¿Qué estamos generando, Salazar? Bueno, ha mejorado mucho la generación, las aguas. Primero hemos podido regular y evitar muchos daños con el tema de las aguas en todo este proceso. Las presas han jugado un rol fundamental y el manejo correcto de los protocolos, porque los protocolos se están escritos y siempre se revisan al final de cada temporada para si hay que mejorar aún más cada año. Algún elemento del protocolo se hace. Entonces, eso ahí son a través del COPRE, Comité de Presas, todas las instituciones que estamos envueltos en el tema vinculado a las presas y al tema de seguridad nacional. Entonces, llevar esos protocolos de manera correcta nos evita que hayan inventos. O sea, cualquiera de nosotros, los que estamos en el sistema, podemos pensar que vamos a acumular más lluvia, que vamos a hacer tal cosa. No hay que inventar nada, todo está escrito en unos protocolos que hay que seguir. Por ejemplo, ahora mismo, para ponerte un ejemplo, Valdesia no debe pasar de la cota 149.50 en esta etapa, para tener un colchón de que si llega a esa cota, tener un colchón de no llenarla completa para evitar que aguas... El desagüe. Exacto. No, que aguas extraordinarias lleguen y la encuentren y desborden la capacidad de la por encima del muro de la presa. Y entonces se regula ¿cómo?
Cuando llega a esa cota se regula turbinando, Generando electricidad. generando electricidad y bajando la cota, generando electricidad 24 horas, como está pasando en el día de hoy. Hoy estamos generando en Valdesia Sí, sí. 24 horas seguidas. No, ustedes salvaron Porque- el sistema. Durante porque- toda la Melissa Sí. hubo luz 24 horas prácticamente en todo el país. Sí, sí, hubo un gran aporte. Gracias a Y se ha generación mantenido. Entonces, bueno, eso permite que no haya daños extraordinarios aguas abajo de las presas, donde siempre las comunidades están nerviosas cuando comienza a llover y comienzan a subir las presas, porque hay métodos que se están usando a través de los protocolos que están escritos para poder manejar. Cuando, por ejemplo, aún turbinando sigue subiendo, entonces se va abriendo compuerta, pero de manera gradual, no de golpe. Recuerden lo que pasó en Tavera hace un tiempo, en el 90 y algo, que abrieron la compuerta de golpe porque dejaron que subiera a nivel extraordinario, siguió el agua más fuerte y entonces hubo que abrir la compuerta de golpe. Eso fue un desorden en Santiago. Bueno, eso no puede pasar ahora porque lo que hay que seguir el protocolo y hacer lo que nos toca hacer. Para las presas ha sido una ventaja el que las aguas se haya podido acumular y manejar adecuadamente. Por ejemplo, en el día de hoy amanecimos con Sabanayegua en un nivel que ya está bien adelantado. Cuando comenzó todo este proceso, Sabanayegua estaba en la cota 507 y hoy está en las 530 y pico metros, o sea, ha subido más de 20 metros ese embalse y sigue subiendo. Este fin de semana subió 2 metros y algo la cota de ese embalse. Tenemos todavía una buena capacidad de embalse para las lluvias que queden en este mes. Igualmente también eso no pasó con Higüey. La cota de Higüey también, la de Higüey era que estaba en 507 y subió a casi 530. Y la de Sabanayegua también subió mucho, o sea, estamos ya en un nivel donde podemos terminar la temporada al 30 de noviembre con el embalse casi lleno o lleno. Y es una bendición porque vamos a estar preparados con los embalses, con todos, para después de diciembre, enero, febrero, marzo, abril, y pudiera llegar hasta mayo, como en algunos momentos, con agua suficiente para acueductos, para irrigación y para seguir produciendo energía. Y eso es una bendición para el país porque eso es lo que hacen las presas. En el caso de la deuda, particularmente, porque ha sido una preocupación realmente de Juaco, que es un doliente del sistema de presas porque es el legado de Joaquín Balaguer. Entonces, don Juaco lo defiende. ¿Cuál es la posibilidad de estabilizar la empresa? ¿No ha generado, porque tú venías desarrollando un plan de inversión impresionante en el país y lo hemos visto frenado? ¿Tiene que ver con que el malapaga del gobierno no le esté pagando a 300 a 400 millones de dólares debían a ellos? Nos están pagando. Yo le decía que ya después que entró don Celso ha mejorado el pago, está pagando el consumo normal cada mes, lo están pagando y están abonando a la deuda que había. Y eso es lo que queremos y está manejándose bien. El programa de inversión se ha mantenido. Acabamos de inaugurar el sábado en San Juan 4 obras importantes. Tenemos imágenes, Philly, de esa La actividad. carretera Vallejuelo Batista, Sí. una obra que tenía más de 50 años, la gente solicitándola en una comunidad de mucha gente vista preciosa, esta, una comunidad de mucha gente laboriosa, productiva, y ahí eso se inauguró el sábado. También una carretera en la zona de Sabaneta, Arroyo Limpio también, y hago una obra maravillosa que fue el Boulevard de Tenguerengue. Eso era lo que se llama el desorden dentro de una ciudad. Tenguerengue, ¿dónde es Tenguerengue eso? era la cañada que pasaba por todo San Juan, todos los barrios de San Juan y la zona. San Juan. Y eso se hizo un trabajo maravilloso donde se rescató. Tenemos que decir que fue una idea de la ex alcaldesa Janoy Sánchez y seguido por el alcalde actual, el alcalde actual de La Rosa, Lenín de la Rosa. Y entonces, al final hicimos un acuerdo con la alcaldía, con Lenín de la Rosa y la alcaldía de San Juan para completar los detalles de hacer la obra más viable y más accesible
a toda la población. Ya eso ahora es un corredor de la gente caminar. Las Cañadas es un parque ahora, donde la gente puede ir a compartir, a comerse un helado. Y todo ese corredor de 6.6 kilómetros es una bendición para todo San Juan y los barrios y las zonas por las que pasa la Cañada. En el caso de la inversión, hoy tú tienes una generación de cerca de 600 megas, ¿verdad? Capacidad. 627 megas la capacidad instalada, sí. Balaguer lo había dejado en 507. ¿Ustedes lo tienen en 600? 627 y subiendo, porque tenemos justamente, nosotros seguimos el plan de inversión, pero hay un master plan de energía que le hemos trabajado con la Embajada Británica, que hizo un acuerdo con nosotros y trajo la empresa Mott MacDonald, y nosotros tenemos un plan de energía donde tenemos para iniciar un hidrobombeo. Tenemos 4 hidrobombeos en proceso de inicio, pero vamos a iniciar Sabaneta, que se va a aportar 250 megas. Ese se inicia ya en el primer cuatrimestre del año que viene. Tenemos también la presa, terminando la presa de Guayubín, se termina el año que viene, la entregamos y la inauguramos el año que viene, pero estamos trabajando Guayguí, que era un sueño para La Vega y una necesidad para La Vega. Y además una urgente necesidad. Además va a aportar más de 300 megas a través de un hidrobombeo también ahí en Guayguí. Y también estamos trabajando para iniciar, está en el portal y debe iniciarse en el primer trimestre del año que viene, la Gina en Baní. Por primera vez vamos a tener en Ejejí 3 presas al mismo tiempo trabajando, por primera vez. Entonces, eso también es una bendición, porque nosotros somos de los que decimos que el país, no importa el gobierno que esté, tiene que continuar la construcción del sistema de presas donde quiera que hayan las condiciones. Y la situación de Guayubín y las placetas, ingeniero. La placeta la tenemos lista, se ha hecho un rediseño, como es un proyecto de energía y ahora estamos trabajando los temas de hidrobombeo, ahora tenemos un rediseño con el diseño original más un rediseño actualizado donde podemos trabajar con un solo embalse pequeño, el de Los Limones, 440 megas, en vez de 204 que eran con los 3 embalses. Con el hidrobombeo se puede dejar el de 204 y hacer el de 440 y tenemos 3 opciones más de hidrobombeo. El hidrobombeo es una maravilla ahora para el país porque nosotros vamos a poder construir explique el hidrobombeo, que es retornar las aguas de aguas abajo, volverla a llevar a la presa. El hidrobombeo va a ser un pequeño embalse superior donde las condiciones geográficas lo permiten y entonces bombear. Y estamos trabajando energía solar y eólica en la empresa. Esos son otros proyectos de energía que tenemos para reforzar más la energía que se está perdiendo. Yo quiero decir que es bueno que la gente sepa que aquí en el día, en la mayor parte del año, principalmente en los meses desde abril hasta septiembre, agosto, se vierte la energía solar. Se pierde mucha energía solar porque no hay capacidad. Pero eso es por falta de acumuladores. Eso es en el día. Pero eso es por falta de acumuladores. Sí, pero los acumuladores tenemos 2 formas. Los acumuladores por baterías normales, que salen un poco costosos y son buenos, pero salen un poco costosos y también tienen el problema de la contaminación y el mantenimiento, y cada cierto tiempo hay que cambiarlo. Y lo que estamos trabajando nosotros, es el tema de hidrobombeo, que son baterías de agua. Y además pueden producir mayor cantidad de energía por mayor tiempo. Claro. Los acumuladores de batería normalmente pueden durar de 1 a 2 horas como mucho. Tú hidrobombeas con agua, con energía solar. Podemos trabajar con energía solar, exactamente, con cualquier tipo de energía, pero la que está sobrando es la solar. Inclusive en la que usted bombea, la que usted turbina, puede ser bombeada de nuevo con energía solar. Si está sobrando, la usamos, la ponemos de nuevo en la batería de agua y la usamos en las horas pico, que es cuando más se necesita. Por eso digo cualquier tipo de energía, pero la gente siempre... Y la más aprovechable es la solar, porque cada día se está vertiendo energía solar. Y lo pueden hacer. Energía solar actualmente, quiero decirlo. Casi siempre, no todos los días, pero casi siempre. Y entonces, eso hay que seguir reforzando el sistema energético con más energía solar. Atención, porque el consumo sigue aumentando, cada año aumenta más, pero hay que tener mecanismos para robustecer el sistema y aprovechar la que en algún momento no puede usarse y como quiera hay que evacuarla, porque la energía solar, si no hay baterías, y es costoso también hay que garantizar toda la solar que pueda vertirse, la vamos a poder usar en los hidrobombeos, que es una forma de aprovechar de manera, vamos a decir, importante para el país. Ahí es donde más sentido cobra
la decisión en tu administración de incorporar la generación eléctrica mediante energía solar y también eólica? En el Sí, caso... porque hay los mismos embalses, aprovechando también Sí, el sí. espacio de El los espacio de los embalses, que lo embalses. tenemos ahí, Claro. las líneas de transmisión las tenemos Todo. ahí. O sea, Claro. abaratamos el costo del proyecto y Lógico, aprovechamos lógico. entonces. Atención, Santiago. Entonces, en el caso de la placeta en San José de las Matas, Sí. Hay un rediseño. hay un rediseño. Solamente con la presa de los comunidad había Limones. estado protestando, pero tú has estado en contacto, lo hemos notado, permanentemente con la comunidad y ya entienden el nuevo modelo a desarrollar. Sí, se está trabajando en ese tema, pero déjeme decirle lo siguiente, es normal, y don Joaquín lo sabe, cualquier proyecto de desarrollo, no importa las bendiciones que traiga para el país, tiene resistencia de gente que por alguna razón se oponen. Claro. Eso es normal, pero el bien común está por encima del bien individual. Claro. Y entonces el desarrollo del país no puede estar supeditado a que a Salazar, en una zona que tiene una casa de veraneo, la casa de veraneo se va a afectar cuando, bueno, no queremos que se afecte la casa de veraneo, pero no podemos parar el desarrollo. Nos vamos a Y el mudarlo bien por otro común está solar. por encima del bien individual. Y usted, ingeniero, Perdóname, don Juaco, para que me responda la otra parte de Guayubín, que es una obra que había estado en proceso y que tiene también la característica de generación eléctrica, corríjame. Sí, pero no es tanta, es poca. Sí, Tiene la de energía Amina. eléctrica, sí, pero... y la de Amina. Guayubín no. Pero Guayubín- Amina debería hacerse también. Sí, Guayubín está terminándose. Amina debería hacerse. Sí, Amina está lo tiene el INDRI, sí, en pero hay su que hacerla. planificación, y tiene JOCA también, Claro. y tiene la... Porque ustedes solo Mijo, intervienen en las en- que tienen que ver con generación eléctrica. Todas tienen que ver con No, generación todas, eléctrica, todas. muchas pocas. Lo que pasa es que tanto el INDRI como nosotros podemos construir presas y también en alguna medida pudiera ser también en algunos proyectos que entre la casa o entre, si INAPA. es para agua principal en Santo Domingo o INAPA. Pero No, actualmente hay que, con el hecho de ya Higüey acá tenemos para Santo Domingo, ya San Cristóbal y compañía, está el hecho del hidrobombeo de Rincón, de Atillo, que es lo que se quiere para ver si complementamos siquiera O unos metros construir cúbicos Jaina. más. sí, No. hay tres soluciones en Santo Domingo y se está trabajando en eso a través de Jaime la es casa. complicado desde su inicio. Sí, sí. No, no es complicado, hay una bendición. Y No, la me ingeniería refiero- de buscar la solución. Hay Lo que buscar la solución, porque lo que si hemos no tenido inunda. Resistencia en algún momento política y en otros momentos sociales, muchas veces sin entender el proyecto, a Es veces con correcto. otros intereses. Pero es un buen proyecto, es un buen proyecto para la República Dominicana. Ojalá. Ingeniero, nos llama poderosamente la atención el capítulo que usted viene desarrollando de responsabilidad social. Y ahí vimos el fin de semana la inauguración de esa carretera, el bulevar de Tenguerengue. Y vemos cómo también usted tiene un capítulo de educación en Muy importante. Y sí, me llamó poderosamente Sí. la atención. Alrededor de los municipios que están en esas presas, quisiera que nos detalle un poquito ese capítulo de responsabilidad social de la institución que usted viene desarrollando. Sí, tenemos en el tema de educación dos caminos. Uno interno para los colaboradores de la institución. Ahí hay un programa de becas, de maestría, de estudios especiales en temas que refuerzan a los colaboradores y refuerzan a la empresa. Hacen un reforzamiento a la empresa. Muy importante para nosotros. Y otro también en las áreas de nuestras entornos, de las presas y los embalses, donde con esas comunidades también tenemos acceso a beca en el ITLA, acceso a beca también en la Pucamaima, en la Escuela de Agua y Energía que tiene la Pucamaima, acceso también en Loyola y también en la Universidad del Caribe en el tema de municipalidad. Entonces, eso para nosotros es muy importante porque le damos oportunidad a la gente de diferentes comunidades, como también tenemos en el programa, nosotros fuimos los responsables de la construcción del proyecto de la universidad en ISA, en Palomino, en las instalaciones que eran de EGEGIT, el campamento, y esa universidad desde que empezó está llena. Ahora hay que construir para seguir reforzando la zona, otro pabellón, porque también la gente pernota ahí, duerme ahí, otro pabellón para poder alojar a más de 200 estudiantes extras. Entonces, ha sido una bendición para la zona y es parte de nuestra responsabilidad social corporativa
con las comunidades que están cercanas a nuestras instalaciones para el reforzamiento. Cada vez que una familia, ahora por ejemplo en febrero va a ser la primera inauguración en ISA, allá en Palomino, en San Juan. Y esa primera graduación que va a ser en febrero, cuando un joven se gradúa en una familia de esa, cambia la familia, cambia hasta el sector, porque eso les motiva a los demás jóvenes cuando ven el cambio en un joven que su familia muy humilde, ya egresado de una universidad con acceso a posiciones ya de trabajo y también de emprendimientos importantes. Todo eso hace que la familia y el entorno cambie. Y yo lo digo porque nosotros en mi casa también somos producto de eso, de Loyola. Nosotros venimos de una familia muy humilde y Loyola cambió la familia. Desde que comenzamos nosotros a estudiar los hijos en Loyola y a comenzar a salir del esquema tradicional, formándonos, y cada uno, eso le abrió la puerta a todo el mundo en la casa. Y la familia cambió, una familia donde todos somos profesionales, y somos 7. Entonces, eso va a pasar también en Palomino. Y no solamente en Palomino, en todo el sur, porque ahí todas las provincias del sur han sido impactadas con esa universidad y que sigue creciendo y dando frutos. En el tema que plantea José, debemos resaltar que hemos visto cómo tú has fortalecido, no sé si es una visión tuya, si es un compromiso del gobierno, en esa responsabilidad empresarial que asume EGI, la conexión con el proyecto de recuperación de reos en la formación, educación, en su tiempo libre, que están colaborando con reforestación de cuencas. Vimos Nizao, por ejemplo. Sí, eso es un programa con ONAPREP, con Roberto Santana y ese equipo, ¿verdad? Que tienen una visión que es apoyada por el presidente, igual que todo lo que hacemos, porque lo discutimos con el presidente, siempre nuestra planificación, él nos da luz verde. En el caso de Roberto Santana y su equipo, plantearon un programa de que los privados de libertad, que estaban en una fase ya de determinación, una gente que tiene, por ejemplo, una condena de 20 años y está en el año 15, o el año 14, previo a entrar a la etapa de medio libre. Exacto, en esa etapa de previo o en medio libre, llevarlo a la cuenca a programa de restauración de la cuenca. Hicimos un piloto en la cuenca de Nizao, vimos que quedó bien. Nosotros fuimos allá a la cuenca y compartimos con toda la gente que estaba trabajando ahí. Y se manejan, nadie está vigilándolo y ellos hacen su trabajo. Porque aunque hay una seguridad, la seguridad se mantiene para cuidar que no tengan ningún tipo de problema en el entorno. Y entonces eso es una bendición para el país, porque eso permite que gente que ha fallado a la sociedad pueda hacer un trabajo positivo para la sociedad. Y entonces también se hace a bajo costo porque el costo de nosotros es el campamento, es garantizarle la alimentación, es garantizar las herramientas de trabajo. ¿Y las plantas vienen de qué vivero? La planta la entregó Medio Ambiente en ese proceso, porque ahí participan muchas instituciones, Comedor Económico lleva la comida. Es un negocio redondo. Entre todos, a nosotros nos toca una parte muy fundamental, que es garantizar, vamos a decir, el apoyo al proyecto completo, los espacios de la cuenca alta, en la que tenemos impacto por el tema de las presas, y el contacto con las comunidades, y garantizar una serie de elementos que permiten que ese proceso se haga de manera satisfactoria. Eso es importante lo que usted está haciendo, y más en la reforestación de las cuencas de los ríos, que aquí no se hace y que tampoco nadie habla de la otra contraparte, que es la grancera. Ni usted tiene por qué hablar porque no es su rol. Le quería hacer 2 preguntas interesantes. A mi juicio, porque yo creo que es necesario. Tal vez no sea usted, pero usted forma parte de la mesa de agua, que es lo que hay hasta ahora, porque hay una ley de agua que no acaba de salir. Una ley de agua que no sale. Leyes de agua. Porque cada vez que va a salir, ponen un titular de que van a privatizar el agua, y no es así. No. El agua es el 7%, el agua doméstica es el 7% del consumo. Lo que se le va a cobrar son a las grandes plantaciones, a las embotelladoras, a las grandes compañías que utilizan agua a un precio diferente al actual, que es una ley de 1962. Entonces eso es importante decirlo, porque por eso es que no sale. Y los intereses en el Congreso también
allá presionan y forman fuerza, pero es importante eso. Otra pregunta que yo quería formularle sobre el tema de las leyes de agua, que yo creo que usted está de acuerdo con que, y ojalá que usted lo impulse, es el hecho de por qué en el este no hay una sola presa. Y por ejemplo, Higüey, que es la meca del turismo, no tiene agua. No, con tanto río de gran dimensión. La de Chabón tiene ¿Cómo años se bota en esa estudio agua? y en todo eso. ¿Qué ha pasado ahí, ingeniero? No es culpa suya, eso es el INDRI, lo que fuera, pero su opinión técnica, que es un técnico calificado en quien nosotros creemos y tenemos las mejores referencias de su trabajo. Sí, primero el tema de la ley de agua está ya en el Congreso y tiene una ventaja ahora, que hay una especie de consenso en la que duramos varios meses, las diferentes instituciones que tenemos impacto en el tema agua, que es un primer tema, que cuando hay diferencias, por ejemplo, entre la CAS, INAPA, EGEGID, el INDRI, Medio Ambiente, ya comienza cojeando porque hay que durar entonces un tiempo discutiendo ese consenso interno primero. Esa etapa hay una especie de consenso porque se hicieron esas discusiones y está en el Congreso ya ese proyecto que fue previamente consensuado, digamos así, entre las instituciones. Ahora es con todos los sectores y con el Congreso. Hacia afuera y el Congreso. Exacto, y debe ser un proceso que no debe durar tanto. Pienso que el año que viene, con buena suerte y con buen trabajo del Congreso, vamos a tener una ley de agua. Y sería importante para el país. Porque tiene que haber un elemento regulador que actualmente no existe, ente regulador que pueda regular existe, y no tener participación en los detalles vamos a decir, de uso del agua, porque ese es el tema principal de manejo interno de todas las instituciones. Bueno, el otro tema, el este, en el Pacto por el Agua que se firmó en el 2022, está todo lo que se va a hacer, lo que está planificado hacer hasta el 2036, y ahí están un sistema de presas, un sistema de embalse para el este, que su principal función va a ser el tema agua para la población. ¿Tendrá algo de energía? Muy poco. Tendrá temas de irrigación, algunos de ellos, pero el principal tema es agua para la zona este. Claro. Y ahí sí está planificado un sistema de 4 o 5 embalses que deben iniciarse ya a partir del año que viene, o el 2027 o 28, pero que está planificado para concluirse una primera etapa al 2036. Y ahí sí vamos a tener un sistema que garantice mayor calidad de agua en el este y que podamos también aprovechar esa agua en el tema, en lo que sea aprovechable, agua potable, irrigación y algo de energía. La diferencia de altura no nos permite mucha energía porque el este es muy llano. Pero es necesario para la población. Pero muy necesario, sí, para la zona y para el país. Claro. Antes de que usted me permita, que con su benevolencia usted me va a permitir hacer una breve pausa para generar un cambio. Usted hizo referencia a Higüey Aguacate. Los accesos a Higüey Aguacate, que viene siendo un tormento para esa comunidad, ¿le metió mano, no le metió mano? ¿Cuál es la situación? Sí, a partir de la tormenta del fenómeno de Melissa, se declaró de emergencia la terminación de la construcción del acceso Cambita Los Cacaos, que es el acceso a Higüey Aguacate. Ese acceso está en proceso de construcción, de ampliar y darles más seguridad a esa... Una zona muy lluviosa. Una zona lluviosa, pero además también una zona para el ecoturismo excelente. Cafetalera. Hay una cantidad de cafetalera, de aguacate, pero hay una serie de balnearios y de cascadas en la zona que son... ¿Y por qué los ricos no se han interesado en hacer unas villas por ahí, eso? Porque es una zona... Ha avanzado mucho. Ya Wilkin tiene una casa allá. Bueno, hay que ver. Pero también quiero decir que todo este fenómeno ha traído deslizamiento en la zona. Gracias a Dios nosotros hemos estado actuando. Este fin de semana hubo varios deslizamientos en la zona. En la zona de Mucha Agua, en la zona de Aguacate, en la zona de Higüey. Y hemos estado actuando. Y se está acelerando, gracias al apoyo, como se declaró de emergencia, el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, de la Seguridad de Presas. Tenemos todo un sistema de seguridad para que los contratistas no tengan ningún tipo de inconveniente, y como es seguridad nacional, las presas, y se declaró de emergencia, tanto por el COPRE como el COE, entendió la importancia de que eso se concluyera y que no hubiese ningún tipo de inconveniente.
Entonces está trabajando 24 horas actualmente, desde la semana pasada, en la terminación de esa carretera que evitaría que si siguen esta lluvia haya un deslizamiento, que entonces tendríamos esa carretera colapsada por 6, 7 meses. Peligroso. Que es peligroso. Y además, Claro. como son instalaciones de seguridad nacional, De seguridad, la presa, claro. hay que garantizar que tengan buenos accesos y que no haya inconveniente para poder ejecutar y mantener ese proceso. Se está adelantando y ya yo pienso que en 2 semanas estará garantizada ya esos muros, que era lo que faltaba, de gaviones, para que no haya deslizamientos mayores. Pueden haber deslizamientos, pero de la parte de arriba, pero no de la parte ya de la carretera propia, a menos que haya un sistema, una situación ya extrema, muy extrema, pero ya va a haber una garantía de seguridad y además En el también acceso a las presas. Exacto, de acceso a la presa y a esas comunidades. La comunidad. Porque también hay varias comunidades ahí. Los Sí. cacao y perfecto. Exactamente. Deme un permisito, ingeniero, porque tenemos un compromiso con Santiago, con Teleunión, de hacer un cambio en este momento y regresamos de inmediato, porque me gustaría que usted explicara qué ley es que vamos a aprobar. Si es la ley de las cuencas hidroatmosféricas, hidrológicas o la ley de aguas, la administración de aguas en particular. Vamos a una breve pausa y regresamos de inmediato. El Pleno del Senado aprobó el proyecto de ley orgánica que modifica el Código de Trabajo y el proyecto de ley que incorpora en el currículo educativo asignaturas sobre inteligencia emocional, entre otras iniciativas. Unas 20 comisiones del Senado se reunieron para dar seguimiento a iniciativas legislativas, destacando la comisión especial que recibió a representantes del Ministerio de Trabajo, la DGI, el Intran y la Tesorería de la Seguridad Social para analizar el proyecto de ley sobre el trabajo en plataformas digitales de transporte de personas. El Senado y la Cámara de Diputados realizaron el lanzamiento de la reforma integral Déjala Ir, una propuesta que articula 18 iniciativas legislativas con el objetivo de fortalecer el marco legal de protección frente a la violencia que afecta a mujeres, niñas, niños y adolescentes. El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, recibió por parte del Poder Ejecutivo al ministro de Vivienda y Edificaciones, Carlos Bonilla, quien introdujo el anteproyecto que modifica la Ley 160-21 que crea el Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones. Senado de la República Dominicana. Participativo, inclusivo, transparente. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Para Light hoy es un día muy importante. Nos sentimos agradecidos de Dios y de Ser Social y de la doctora Shakira porque nos ha permitido sumarnos a este hermoso proyecto. Nuestra meta es hacer de la inclusión una realidad y eso estamos haciendo hoy aquí. Ser Social es un colegio inclusivo, que la inclusión sea para todos. Gracias Ser Social por darme la oportunidad. Muchísimas gracias, doña Rosa, por su compromiso y no solamente con CONADE, sino con todos los santiagueros. Para mí, como ministro de Deportes, es un gran honor que estén aquí acompañándonos. Con el Ministerio de Deportes pueden contar con nuestro apoyo. Vamos a hacer una bonita actividad como esta y que sigamos creciendo
y yo sé que esta actividad va a haber mucho de qué hablar en todo el país. Gracias por continuar con nosotros, ingeniero. Dos cosas muy puntuales. Primero, en la discusión de la ley de agua, que usted acaba de referir que el Senado anunció que ya está agendándolo, ¿qué ley vamos a aprobar primero? ¿La de las cuencas hidrológicas o la de administración de aguas potables? Una ley integral que es una sola que ley. pueda, Una sola, que sí, pueda sí. tener todos los componentes, que puedan, Un código, que entonces. puedan estar involucrados en una ley que permita que el país pueda ordenar el tema agua. Hay que buscar un ente regulador, Exacto, que es lo que tiene que quiere. haber un ente regulador Eso que, es todo, que no no tenga hay. interés en la producción con el agua, sino en regular el tema agua entre todas, Como todas las un híbrido. instituciones que Un pueda... híbrido, Sí. un híbrido, podríamos decir. un Sí, híbrido. una ley integral. Lo que se No, necesita para que el país integral, no un híbrido, un pueda ser integral. parte del desarrollo en un tema tan importante como es el agua para el país. Pero claro. Que es riqueza, que es bienestar, que es tranquilidad para la gente. Imagínense, y para que la gente entienda, si nos ponen a nosotros a dirigir el tema agua, y lo pongo como ejemplo, es EGIT, que produce energía, ¿qué vamos a hacer nosotros? Priorizar el tema de energía. Claro. Entonces tiene que haber un regulador que priorice el sistema completo, Por el eso uso sí, correcto del agua y que el agua, por ejemplo, de energía sea la adecuada sin afectar el agua potable para la población, Claro. sin afectar la irrigación y sin afectar los demás usos de agua. Entonces, por eso tiene que haber un elemento regulador que esté por encima de todas las instituciones y que pueda asegurar el manejo correcto del tema agua bajo cualquier condición, porque ahora es muy fácil, porque tenemos mucha agua, pero cuando comience a bajar el agua, que tiene que entrar ese Marzo, esquema abril, de mayo. regulación Sí. y asegurar que el agua en sus usos principales se priorice, agua potable, agua de irrigación, se priorice y tercer uso, agua para energía. Entonces tenga esas prioridades y un manejo adecuado, y eso es lo que buscamos con la ley de agua. Finalmente, ingeniero, don Joaco hizo referencia al tema de la mesa del agua, que es una mesa que parece que el presidente lo ha privilegiado y le ha dado algún nivel de importancia y que tiene metas al 2036. ¿Puede usted decirnos qué avance tenemos, cuál es la perspectiva, si esas metas podrán materializarse cabalmente? Sí, vamos en buen camino. Algunas cosas hay que acelerarlas, pero en sentido general vamos en buen camino. Ese pacto por el agua que se discutió y se firmó de manera, vamos a decir, integral en el país, con todas las instituciones que tienen que ver... Algo al vapor, ingeniero, se firmó ese pacto. No fue al A mí vapor, no me porque consultaron, tenía varios años en proceso de discusión. Lo que hizo fue recoger y dar participación, y se hicieron varias sesiones. Yo participé en varias sesiones y eran abiertas, la gente podía participar, y se invitaron todas las instituciones que tenían impacto, vamos a decir, organizado en el tema agua, y después también eran abiertas. Y se hicieron también sesiones abiertas que se publicaban. ¿No se invitaron a los partidos de la oposición? Sí, se invitaron, participaron. Yo participé en que hubo representantes de los partidos en sus unidades que tenían que ver con el tema agua. Y bueno, eso se hizo, y lo importante es que se dé seguimiento a ese pacto por el agua, y que la mesa del agua, que se ha convertido ahora en mesa de agua y construcción, y que se reúne todos los martes en el Palacio, como si fuera un gabinete, entonces eso se pueda mantener. Y miren qué importante es esto. La gestión pasada, y todo el que conoce los procesos internos de los diferentes gobiernos, era imposible que se reuniera el director del INDRE y el administrador de EGI. Imposible. Nosotros nos reunimos toda la semana. Y tenemos además que si hay un problema que tenemos que ver ambas instituciones, lo discutimos de una vez, porque no podemos ir a la semana siguiente con el mismo problema a una reunión donde está el presidente. Entonces, eso ha sido una idea genial del presidente, hacer esos gabinetes que integran los temas. En el caso de la mesa de agua, con la integración del gabinete, ahí tenemos que ver los temas que son propios del agua, y entonces buscarle solución.
buscarle solución. Aquí no hay, y porque nos creamos un problema si mañana, que es el martes, vamos a discutir un problema de un tema que tiene que ver con el INTI, con EGI, con la CA, con INAPA, con cualquiera de las instituciones, con una de la CORA, y entonces tenemos una semana para discutirlo, y a la semana siguiente el tema está sobre la mesa y no se ha discutido, lo que estamos comprando en un problema. Entonces ahora es una ventaja grande que tiene el país, que los problemas hay que consensuarlos, se discuten y no se pierde tiempo en eso, tiene que ser de solución inmediata, lógicamente manejando los procesos y sin violar ningún tipo de lo que tiene que ver con los reglamentos y las leyes de República Dominicana. Excelente, pues gracias, ingeniero, un gran placer Gracias tenerle. a ustedes. Y la verdad es que en principio estábamos preocupados por la amenaza de Melissa, pero vimos que hubo una gestión adecuada de nuestros recursos hídricos. Es el papel de todos nosotros y gracias a ustedes también que orientaron, que el papel también de los comunicadores, mantuvieron orientado al país con un tema tan importante y fíjense que por eso no hubo tanto daño en República Dominicana, cuando tuvimos en comunidades 400 milímetros de agua en esos días y prácticamente toda la costa sur. Fue muy fuerte el tema, pero fue manejado adecuadamente. ¿Está de acuerdo usted con la decisión del presidente? Digo, imagino que sí. Una declaratoria de emergencia que yo todavía no la entiendo, pero bueno. Sí, porque hubo daño todavía. Los suelos están saturados. Yo quiero decirle que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en San Cristóbal, que es mi provincia, tuvieron que colapsaron, que me diera cuenta, porque me llegaron los informes, como 7, 8 casas. Este fin de semana, porque los suelos están saturados, como vino la tormenta, entonces los suelos saturados afectan y solamente caminos, casas y diferentes situaciones que el agua trae impacto, que tiene mucho impacto positivo, pero también a veces de manera particular, cañadas, tiene impacto negativo. Entonces, este fin de semana, con los suelos saturados y el poco de agua que cayó, hubo muchas afectaciones. Y entonces por eso es importante esa declaración de emergencia para poder asegurar que noviembre, diciembre, esos daños puedan restaurarse y haya tranquilidad, porque una sola familia que tenga un problema porque su casa se le colapsó y no tenga un apoyo del gobierno, de las instituciones que tienen que ir, y tiene que ser un apoyo rápido, por eso la ley de emergencia, entonces es un problema que todos tenemos que buscar a la vuelta, y la mejor forma es lo que ha hecho el presidente, declarar de emergencia para que podamos caminos, carreteras, cañadas, temas de deslizamiento, temas de vivienda y diferentes situaciones que ha traído el tema agua y que seguirá trayendo, porque un chin de agua que caiga ahora con los suelos saturados puede traer situaciones. Sí, exactamente. Ayer, por ejemplo, llovió aquí en Santo Domingo. Y yo no sé la cantidad, pero llovió corrido de las 12 de la noche hasta las 8 de la mañana. Sí. Bastante agua. Así es. Gracias, ingeniero. Un gran placer tenerle en esta escena. Gracias a ustedes. Y su respaldo siempre tan gentil y atento. Vamos a una pausa. Regresamos de inmediato.